Hola de nuevo, bienvenido a mi canal. Este tema de hoy es tipos y estructura del párrafo. La vez pasada habíamos visto solamente algunas características generales del mismo, pero ahora vamos a ahondar un poco más en este tema tan interesante que es muy necesario para aprender a redactar textos. Mi nombre es Fabiola Juárez Edgar y como ya sabes, soy la maestra de lectura, expresión oral y escrita 1. De acuerdo con la posición de los párrafos, podemos encontrar de varios tipos, en este caso, 3 específicamente: de introducción, de desarrollo y de conclusión. Si te das cuenta, son las 3 partes naturales de un texto y dependiendo de la posición de estos párrafos, va a ser el tipo al que nos vamos a referir. Así, por ejemplo, el párrafo introductorio es aquel que presenta el tema general del texto y el propósito del mismo. En el ejemplo que te doy aquí, tenemos un párrafo breve que inicia con la oración: el ajolote mexicano, pronunciado ajolote, es una salamandra de la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Como puedes ver, esta oración que subrayé es la primera oración y es la que nos da precisamente el tema del que va a tratar el texto, que en este caso es el ajolote mexicano. Un párrafo de desarrollo presenta cada una de las ideas y de acuerdo con la función que cumpla este párrafo, podemos tener diferentes variantes. Por ejemplo, un párrafo de desarrollo puede explicar, puede comparar, puede argumentar, puede dar conceptos y también puede describir, entre otras funciones. En el ejemplo que se encuentra aquí es subrayado también la oración temática u oración principal. En el caso del párrafo explicativo, este provee de información relevante que permite entender el tema central. Por ejemplo, en este párrafo te he subrayado las oraciones que precisamente explican el tema, que en este caso es el ajolote. Por ejemplo, el ajolote se encuentra únicamente en el complejo lacustre de Xochimilco. Ahí hay información relevante. Abajo, subrayé: vive permanentemente en el agua, que es otra manera de explicar algunas características del ajolote. Y por último, en la mayoría de los casos, prefieren permanecer en el fondo de los lagos y canales de Xochimilco. Esta sigue siendo información relevante que busca explicar, en este caso, el tema. En el caso del párrafo comparativo, su propósito es precisamente contrastar información para ampliar el tema central y ofrecer así distintas perspectivas del mismo. En el ejemplo que te presento, se compara el ajolote con la salamandra tigre y mencionan algunas características que los hacen distintos. Aquí tú te puedes dar cuenta de que utilizamos algunos conectores que precisamente sirven para contrastar. Por ejemplo, aunque y pero. En el caso del párrafo argumentativo, este busca convencer al lector a través de fundamentos, es decir, argumentos. Estos pueden estar basados en autoridades, utilizando citas textuales o paráfrasis. También pueden estar basados en su experiencia, es decir, la experiencia del autor, entre otros. Por ejemplo, en este párrafo se subrayan las autoridades en el tema, quienes están mencionados de manera explícita: Calderón y Rodríguez, y mencionan fechas que son relevantes y que son tomadas de las fuentes originales. Asimismo, se menciona, por ejemplo, el Instituto de Biología de la UNAM. Estos son argumentos basados en autoridad. El párrafo conceptual busca definir conceptos o palabras clave que serán utilizadas en el texto y son de gran relevancia. Generalmente se toman estas acepciones de diccionarios u otros, como enciclopedias. Aquí, por ejemplo, en este párrafo, se conceptualiza al ajolote y dice que se trata de una salamandra. Nos da información relevante que se toma de, en este caso, un diccionario.
Por otra parte, los párrafos de conclusión tienen como objetivo recapitular lo más relevante en el texto. Estos deben de ser concretos y hacer énfasis en el tema central. En el ejemplo que te presento, se retoma el texto general, se retoma el tema central y se hace énfasis al final para que éste tenga cierto impacto. La estructura del párrafo es variada, pero se recomienda que esté escrito de lo general a lo particular para lograr la claridad. Sin embargo, no es la única manera de redactarlo. De acuerdo con sus características generales, nosotros sabemos que un párrafo contiene una oración temática, oraciones secundarias y complementarias y un cierre. El orden de estos elementos puede variar, dando pie a las siguientes: inductivo, circular o deductivo, dependiendo de en dónde se encuentre, por ejemplo, la oración temática. En un párrafo en donde la oración temática está al inicio, se tiene esta estructura. La oración temática inicia siendo la introducción de este párrafo. Posteriormente, en el desarrollo, se van a encontrar las oraciones secundarias o complementarias. Aquí vienen todos los elementos que nos van a ayudar a desarrollar la oración temática. Y finalmente se da el cierre o remate del párrafo con alguna oración que nos permita hacer énfasis o rematar y llamar la atención a sí mismo de nuestro lector. Espero que esta información haya sido importante. Espero que este video te haya gustado. Para ver más contenido, dale like al video y suscríbete al canal. Hasta luego.